El día de hoy vamos a trabajar la ley de Kirchhoff. Entonces, la ley de Kirchhoff tiene dos enunciados, ¿ya? Entonces, ahorita no se los voy a mencionar, vamos poco a poco, pero quisiera primero denotarles aquí que vamos a trabajar también con la ley de Ohm dentro de la ley de Kirchhoff, que ya lo tengo anotado acá, y nuestro circuito que está aquí, un circuito básico. Recuerden que todas estas líneas azules son cables, literalmente son cables. Aquí tenemos una resistencia 1 de 2 kiloohmios, resistencia 3 de 2 kiloohmios, resistencia 2 de 1 kiloohmio, acá una fuente de voltaje de 2 voltios y acá una fuente de voltaje de 5 voltios. Ya sabemos que la polaridad de las fuentes de voltaje es la línea más grande es positivo y la línea más pequeña es negativo. Bien, para poder explicar la primera ley de Kirchhoff, primero tenemos que conocer, por ejemplo, algo básico, lo que es un nodo. ¿Qué es un nodo? Este punto de aquí, A, y este punto de acá, B, vienen a ser nodos. En este caso, ¿qué sería un nodo? Un nodo en nuestra rama, que es la eléctrica, o también en la electrónica, es un punto donde se conectan dos o más elementos, ¿da? Por ejemplo, en este caso, en este nodo se conecta esta resistencia y esta resistencia. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Que la corriente o las corrientes que entran en un nodo va a ser igual a la suma de las corrientes que salen de este mismo nodo. En este caso, si veo una corriente que entra en este nodo, entra una corriente y en este punto se divide la corriente para acá y para allá. Es decir, que la suma de esta corriente que pasó por acá más la suma de esta corriente de acá es igual a esta corriente que entró en este nodo. En cambio, la segunda ley de Kirchhoff, que es lo que me dice a mí, que la suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Bien, en este momento voy a identificar las corrientes. En este caso voy a empezar, vamos a identificar cuántas mallas hay. Malla 1, malla 2, y si uno a las dos sería malla 3, o sea, completa. Pero vamos a identificar por malla 1 y malla 2. Esta de aquí va a ser mi malla 1 y esta va a ser mi malla 2. Ojo, cuando nosotros realizamos cálculos y nos sale una corriente negativa, no significa que esté mal. Lo que significa que el sentido que nosotros escogimos en la corriente está mal. Lo único que hacemos es cambiar el sentido de la corriente, porque el valor en magnitud es el mismo. ¿Sí? Bien, en este caso ya puse el sentido de la corriente de esta malla, como verán va así, y en la malla 2 también, mismo sentido de la corriente. Ahora voy a identificar qué corrientes son las que vamos a trabajar. Si empezamos de aquí, voy a decir que aquí pasa una corriente I. Sigue una corriente I por este camino. Y justamente en este nodo entra esta corriente. Y al salir, salen dos corrientes. Vamos a poner acá corriente 1 y acá corriente 2. Por aquí sigue la corriente 2. Por acá sigue corriente 1. Sigue la corriente 1. Sigue la corriente 1. Y en este nodo vuelven a conectarse ambas corrientes, entran esas dos y otra vez tengo la misma corriente inicial. ¿De acuerdo? Entonces, de una vez haber identificado las corrientes, vamos a realizar el siguiente análisis para poder empezar a transformar o encontrar nuestras ecuaciones. Vamos a empezar con la malla 1. Empezamos con la resistencia 1, ¿ok? En este caso, como vamos a trabajar la ley de Kirchhoff, pero en base a los voltajes, nosotros por ley de Ohm sabemos que el voltaje aquí es igual a la resistencia por la intensidad, o en este caso la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en la resistencia 1? Va a ser la resistencia 1, que en este caso voy a poner primero las variables, ¿ya?
En este caso sería R1 por la corriente que pasa por R1. ¿Cuál es la corriente que pasa por R1? Es I. Simplemente I. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el camino de la corriente. Pasa por esta, aquí la corriente se divide por acá y por acá. En esta R2, si se dan cuenta, pasa I2 de este lado de la malla. Y de este otro lado de la malla, viene así, pasa I1. Pero como estamos analizando primero este lado de aquí, vamos a poner R2 más R2 porque sigue el camino de la corriente por I2. Y como en esta R2 también pasa I1, pero va contraria a la de acá, entonces vamos a poner menos R2 por I1. Ya, repito, como en este R2 pasa I2 así y acá I1 viene así, van en sentido contrario. ¿Por qué pongo positivo en la de acá? Porque estoy trabajando con esta corriente primero y por ende va positivo porque va en sentido de esta de aquí. I2 va en este sentido, en cambio I1 va en sentido contrario, entonces por eso va negativo. Y continuamos el sentido de la corriente y entramos a la fuente de voltaje. Ahora, ¿qué signo le pongo a la fuente de voltaje? Como la corriente está entrando por el lado negativo de la fuente, le voy a poner menos 5 voltios. Y sabemos que todo esto es igual a 0. De esta ecuación lo que hice es reemplazar los valores de las resistencias y acá sacar el factor común de como R2 es el factor común entre estas dos. Puse en medio, en paréntesis, las corrientes que se están restando. ¿De acuerdo? Y pasé este menos 5 al otro lado. Entonces aquí está la ecuación 1 de la malla 1. ¿Cómo nos vamos a organizar? En esta malla 2, como el sentido de la corriente es así, empezamos por aquí, con R3. R3 por, ¿cuál es la corriente que pasa por R3? I1. Ponemos I1. Luego tenemos el voltaje. Como la corriente entra por el lado positivo de la fuente, le vamos a poner más 2 voltios. Seguimos el camino de la corriente. Llegamos justamente otra vez a R2. En R2, en este cambio, como aquí el sentido va así, vamos a poner primero positivo R2 por la corriente 1 y menos R2 por la corriente 2. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 0. Ya tenemos la ecuación de la malla 2, que está aquí, ya reemplazando los valores. Lo mismo que hice en malla 1 hice en malla 2. Y la anoté acá arriba porque voy a borrar esto de aquí para tener más espacio para continuar. Entonces, de una vez teniendo ya las ecuaciones de malla 1 y la ecuación de la malla 2, podemos continuar. Ahora, corriente I. ¿A qué es igual corriente I? Corriente I es igual a I1 más I2. Yo tranquilamente puedo aquí en I1 reemplazar por I1 más I2. Ahorita voy a proceder a despejar de esta ecuación de acá I1 para tener solamente una incógnita para reemplazar en la de arriba. ¿De acuerdo? Voy a hacer ahorita el despeje. Bien, al despejar I1, la corriente I1 de la malla o de la ecuación de la malla 2, me queda esto como resultado. I1 es igual, en el numerador me queda menos 2 más 1 kilo ohmio de I2, dividido todo esto para 2 kilo ohmio de I1. Y este valor de I1, perdón, acá abajo no va I1, solamente abajo va 2 kilo ohmios. 2 kilo ohmios. Ese valor que al haber despejado I1, o sea, esto de aquí, lo voy a reemplazar en la ecuación de la malla 1. Pero
esta I que está aquí la voy a reemplazar por I1 más I2. Bien, les dije que iba a reemplazar esta I por I1 más I2 y me quedó así. 2 kilo ohm por la suma de I1 más I2. Continuamos con más 1 kilo ohm por la suma de I2 más I1 y todo esto es igual a 5. En esta ecuación que anoté acá con verde, ahí voy a reemplazar este valor de I1 allá en esa ecuación. Así que en este momento voy a hacerlo de forma directa. La ecuación verde que yo había anotado allá, la anoté aquí, pero ya reemplazando el valor de la corriente 1. En este caso voy a proceder a despejar ya la corriente 2, porque como ya reemplacé aquí corriente 1, solamente me queda averiguar cuánto vale la corriente 2. Y ahí sí puedo reemplazar en cualquiera de la ecuación, en la que despejé I1, puedo reemplazar y encontrar la corriente de I1. Y al momento de encontrar I1 más I2, simplemente lo que hago es sumar y ya tengo la corriente I. Bien, ya de una vez haber realizado esa ecuación a su mínima expresión, para encontrar el valor de I2, ya lo encontramos, me sale 1.77 miliamperios. También lo he puesto 1.77 por 10 a la menos 3 amperios. Pero para no poner tantos números, pusimos miliamperios. Con este valor de aquí, ahora sí podemos encontrar I1. Bien, del lado de acá tenemos ya resuelto lo que es la corriente I1. Ya lo hice de forma directa. Yo aquí les explico el procedimiento, les explico la polaridad de cada elemento, cómo colocar el signo correcto dentro de la ecuación, y el resultado, y creé las ecuaciones, y a base de las ecuaciones simplemente lo que hacemos es reemplazar valores y despejar, nada más, que eso ya viene a ser matemática sumamente básica y nos queda ahí 1 y listo. Eso es la ley de Kirchhoff. Por el día de hoy vamos a tener hasta ahí los ejercicios. En esta semana les he de subir un par de videos más, un poco ya con ejercicios un poco más, digamos que difíciles, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma magnitud, sigue siendo fácil. Así que nos vemos en un próximo video, muchachos. Pilas a estudiar.